Bienvenidos. Para entender lo que está pasando en Venezuela es indispensable saber cómo llegó Cuba a meterse en las entretelas del poder en Venezuela, cómo desembarcó Cuba desde la época de Fidel Castro y Hugo Chávez, cómo se fue metiendo Cuba en Venezuela y hoy tiene una presencia absolutamente determinante. La ha tenido también en Colombia, en otros países de la región. Orlando Avendaño es un escritor, periodista venezolano, conocedor como pocos de este fenómeno cubano en Venezuela. Ha escrito su libro Días de Sumisión, está en Colombia, lo va a presentar el próximo martes en la Universidad Sergio Arboleda y nos permite realmente comprender cómo fueron esos vasos comunicantes. Bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Gracias, Juan, el gusto es mío, el gusto es mío. Muchos años estudiando los vínculos y el desembarco cubano en Venezuela. Bueno, el trabajo, este fue el trabajo de mi tesis de grado para egresar de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue un proceso de investigación de más o menos 1 año y medio. Arduo, fue extensísimo y al Muchas final, entrevistas, generales, guerrilleros. Sí, varias entrevistas y muchos libros, citas a medios, diarios de la época, etc. Fue un proceso en verdad amplio, las referencias son más o menos 170 y pico. ¿Qué tan metida está Cuba en Venezuela hoy? Actualmente, completamente. O sea, es un Estado que está subordinado a otro. Creo, y creo que se puede especular con confianza, es el único episodio de la historia de la humanidad en que un Estado mucho más débil, mucho más pobre, miserable, somete a otro. Está completamente metido. ¿Cómo lo sometió? ¿Cómo fue? Ahí es donde indaga el libro, en esas raíces. ¿Cómo llegó Cuba empobrecida? ¿Cómo llegó Cuba huérfana de la antigua Unión Soviética? ¿Cómo llegó Cuba con tantas precariedades a ser tan determinante sobre, en principio, Hugo Chávez y su régimen hasta los días de hoy? Claro, es que, como nuevamente, Cuba era un estado es un estado totalitario, al final se reducía a Fidel Castro. Entonces fue Fidel Castro quien realmente entró en Venezuela y lo hizo por ser quien era. Fidel Castro era un símbolo de la izquierda y pudo primero influenciar directamente a grupos de extrema izquierda en Venezuela para que se sumaran a movimientos guerrilleros, a movimientos violentos. Esta fue la primera alternativa, la primera opción a la que acudió Fidel Castro para tomar el poder en Venezuela. Cuba apoyó en esa época las guerrillas en América Latina y apoyó las guerrillas colombianas. Tenían en Cuba su refugio, las guerrillas, los guerrilleros colombianos iban a Cuba, andaban como Pedro por su casa. Lo hizo también en Venezuela. Lo hizo en Venezuela de forma directa, lo financió. Y eso se debe, bueno, Fidel siempre fue muy honesto a la hora de hablar de sus pretensiones imperiales con respecto a la idea de expandir la revolución, y Venezuela constituía un elemento clave en eso, por precisamente los recursos. ¿Cómo fue el vínculo entre Fidel Castro y Hugo Chávez? ¿Cómo se produce ese encuentro? El encuentro se concreta en un momento que es en 1994, cuando Hugo finalmente viaja a La Habana. Pero durante el tiempo antes, durante el tiempo de formación de Hugo Chávez, era un vínculo tácito, era un vínculo indirecto que existía a través de los grupos de extrema izquierda que amparaban a Hugo Chávez, y estos grupos estaban a su vez muy relacionados con La Habana. Dicen que Hugo Chávez realmente admiraba mucho a Fidel Castro, que era como su modelo a seguir. Sí, un norte moral completamente para Hugo Chávez, y eso él lo revela muchísimo, y él llega al poder en 1998 habiendo dejado claro eso, algo que debería llamar la atención para los venezolanos, ¿no? Lo votaron, pese a que estuvo 4 años antes en La Habana, con Fidel, en un acto en el que ambos se explayaron en loa, se dijeron ante el otro qué era lo que querían hacer. Antes de ganar la elección que Chávez gana democráticamente, había tenido ya todo este recorrido y toda esta proximidad y toda esta declaración de amor político con Fidel Castro. En parte sí y en parte no. Hugo siempre ha sido una figura muy enigmática, muy extraña, tipo distorsionado, perturbado, que realmente no tenía claro cuáles eran sus ideas, en qué creía. ¿Era Chávez un perturbado? Sí, sí. Bueno, hay quienes hacen referencia a momentos, por ejemplo, en la cárcel,
él empezó, una vez que entra en prisión, luego del 4 de febrero, empieza a tener episodios muy llamativos, como por ejemplo, él se sentaba a comer y pedía que le dejara un espacio a un lado. En ese espacio pedía que le trajeran una bandeja de comida y ahí comía Simón Bolívar. Y eventos como que dentro de su celda... Eso está documentado. Eso está O documentado. sea, Bolívar se le sentaba al lado a comer con él. A comer, sí, en su celda él veía hacia el Panteón Nacional, él tenía una especie de relación muy estrecha con Simón Bolívar. Y eso lo sabía la gente, bueno, tuvo que verlo. Bueno, dicen que andaba con un cuadro de Simón Bolívar ya cuando era jefe de Estado y que lo mandaba a colgar en la habitación que le diera para dormir. Hay muchos mitos en torno a Chávez también, muchos. Entonces, Chávez un poco perturbado con Bolívar, pero ¿cómo llega Chávez al vínculo con Castro? El vínculo con Castro surge nuevamente de manera indirecta cuando Chávez es un niño. Fracasa la alternativa de las guerrillas, ya la lucha armada deja de ser viable. En Venezuela el gobierno de Rómulo Betancourt fue implacable, la derrotó. Se dio un proceso de pacificación que no fue más que, bueno, la guerrilla aceptando que había perdido. Pero es en ese momento cuando, a través de un grupo guerrillero importante, encabezado por Douglas Bravo. ¿Cómo se llamaba el grupo guerrillero? Él lideraba un frente que se llamaba el Frente José Leonardo Chirinos, pero él era militante del Partido Comunista. Y él, una vez que fracasa la guerrilla, por instrucción de La Habana, da instrucción también a que era su mano derecha en el frente donde estaban las montañas, a que regrese a su pueblo, Sabaneta, y cree unas escuelas de cuadro. La escuela de cuadro es algo importado desde Cuba. Puro modelo cubano. Puro modelo cubano, que no son más que reuniones informales en la casa de este señor, que era un viejito y de un ideólogo del partido, profesor. Regresa a su tierra, Sabaneta, y un muy buen amigo de él, Hugo de los Reyes Chávez, le dice que tiene a sus hijos y que se los puede presentar. Y Hugo de los Reyes Chávez era el padre de Hugo Chávez Frías. Y Adán Chávez. Y ahí es que ellos tienen el primer contacto con el modelo cubano en los cuadros de base. Sí, ahí es cuando Hugo empieza a coquetear con estas ideas. Hugo no sabe quién está detrás, Hugo no sabe la vinculación de este ideólogo que era José Esteban Ruiz Guevara. Era militante del Partido Comunista y luego del PRB, el Partido de la Revolución Venezolana. Esto no lo sabía, lo desconocía Hugo Chávez. Pero claro, a medida que Hugo se va desarrollando, empieza a saber más, se empieza a meter más y empieza a aceptar más la idea de que esto le gustaba. Y después de que tiene todo ese bagaje, ya finalmente en un momento va a Cuba. Él primero lo preparan y él se prepara para ser golpista. Es una preparación en la que nuevamente el Douglas Bravo, la extrema izquierda venezolana, juega un papel fundamental. Pero él era en ese momento miembro de la Fuerza de la Guardia Nacional, claro. Era un oficial, era un coronel. Claro, y durante la vida de Hugo Chávez, y también eso de alguna manera también es parte del mayor hallazgo del libro y está retratado, surgen muchos episodios que son muy extraños, es decir, sugieren que algo preparó muy bien a Hugo Chávez y lo puso en los lugares que le convenían. Hugo se fue desarrollando en las Fuerzas Armadas pese a que fue un militar mediocre, pese a que por él hubo bajas, murieron oficiales. Él pontificaba sobre ideas que no eran permitidas en la academia, en las Fuerzas Armadas, y pese a ello Hugo pudo ascender hasta ser teniente coronel, que teniente coronel era el puesto que él necesitaba, comandaba tropas. Tenía mando, cuando llega teniente coronel adquiere un mando ya de una... él a teniente coronel, sino que llegan al mismo tiempo quienes estuvieron en la escuela de cuadro con Hugo Chávez cuando era niño. Que esos son los compañeros de él en el proceso golpista y luego en el gobierno. Hay uno que es Reyes Reyes, que estuvo con Hugo en la escuela de cuadros y luego, bueno, convenientemente también tiene mando de tropas en el 4 de febrero del 92. Y esa que era una afinidad ideológica después se vuelve una muy cercana amistad personal. Sí. Entre Chávez y Castro. Sí. Chávez entregó el país a Castro, eso no lo hace cualquiera. Chávez cedió completamente a Venezuela. Y Venezuela empezó a recibir cubanos que les mandaba... A través de estos acuerdos, nuevamente acuerdos como los que tiene Cuba, los que tuvo con Brasil, los que tuvo con Nicaragua, los que tuvo con diferentes países, que ahora va a tener con México, por ejemplo el de Más Médicos, empiezan a enviar a cubanos escudados en acuerdos sociales.
que son los que también están en Venezuela. Que están en Venezuela. Que entraron por ahí, ¿cierto? A decir que hacían la medicina del hogar, la medicina preventiva. Completamente. Y son hordas de cubanos. Completamente. Bueno, hoy, hace poco, el secretario general de la Organización de Estados Americanos denunció que son al menos 20.000 cubanos los que están en las Fuerzas Armadas. 20.000 cubanos en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sí. Mucha gente. Muchísimo. Aquí se ha dicho que la sucesión de Hugo Chávez la definió Fidel también, y que quien incidió en que el guiño fuera para Maduro fue Fidel, que ese cupo, digamos, naturalmente le habría tocado a Diosdado, pero Diosdado nunca tuvo buena relación con Fidel, nunca tuvo buena relación con Cuba, a diferencia de Maduro, y que por eso terminó Nicolás Maduro siendo el heredero de Hugo Chávez. ¿Eso es verdad? Sí. Al principio surgió como una teoría un poco histérica de gente que decía, no, bueno, que fue Nicolás Maduro obedecía a Fidel Castro y fue la designación de Fidel, pero luego, bueno, hay periodistas muy cercanos a la fuente que han ratificado que efectivamente Diosdado no se lleva tan bien con La Habana como de repente sí lo hace Nicolás Maduro. ¿Por qué se llama Días de Sumisión el libro? El título hace referencia a las consecuencias de la historia. Día de Sumisión fue lo que derivó todo el proceso, esta guerra que llevó a cabo Fidel Castro contra Venezuela y que luego la tomó contra la región. Los días de sumisión es una especie de analogía al socialismo del siglo XXI, a los días en los que la mayor parte de la región se tornó de rojo y se subordinó completamente a La Habana. Y se plegó al querer de Fidel Castro. Sí, sí. Lo que pasa hoy en Venezuela es una secuela de haber entregado, como usted lo decía, la soberanía de Venezuela. Claro, unas naciones, por ejemplo, no contaban con los recursos que tenía, que tuvo Hugo Chávez, que le permitió desmantelar la democracia recibiendo el apoyo popular. Otras tenían una institucionalidad mucho más fuerte, unas fuerzas armadas mucho más claras, no politizadas. Al fin y al cabo, bueno, Venezuela reunió las características para que terminaran lo que es hoy. Muy revelador resulta este libro, repito, se hará el lanzamiento el próximo martes en la Sergio Arboleda y permite comprender esa realidad tan compleja de Venezuela. Minutos finales, ¿cómo va a ser el desenlace de esta crisis de Venezuela? ¿Estamos cerca o lejos de que se vaya Nicolás Maduro? Yo creo que estamos muy cerca porque el mundo ya está entendiendo la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos lo entienden claramente, eso es esencial. Y ya se está asumiendo la idea de que tiene que ser por la fuerza. Nicolás Maduro lidera un grupo criminal en el poder, son unas bandas armadas, mafias, que están hechas de Estado. Y ya se ha entendido que eso solamente va a salir por la fuerza, o por fuerza interna, que cada vez parece menos probable, o por una fuerza foránea que lo acabe. La presencia cubana en Venezuela y todo lo que para nosotros se deriva de ese vínculo. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Aquí el tiempo vuela. Oye, se nos ha agotado el tiempo, pero estaremos muy pendientes de la lectura de Días de Sumisión. Muchas gracias. Gracias.